Nosotros estamos trayendo una palabra que le hemos titulado oración quíntuple. Quíntuple quiere decir 5 partes y estamos hablando acerca de la oración que enseñó Jesús, la que conocemos como el Padre Nuestro. Y yo quiero que estemos de pies y leamos esta porción en reverencia a la palabra. ¿Qué tal si estamos de pies? Y abre tu Biblia en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 9 al versículo 13. Mateo capítulo 6, versículo 9 al versículo 13. Y aquí encontramos esa gran oración, ese gran patrón de oración que Jesús enseñó a sus discípulos. ¿Y qué tal si lo leemos? La palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia dice fuerte. Dice: vosotros pues oréis así. ¿Qué tal si lo leemos en voz alta conmigo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Alguien que diga amén. Alguien que diga amén. Señor Jesús, te doy gracias, Dios, por este momento. Señor, hay una palabra que tú seleccionaste para este día. Te pido, Dios, que esta palabra caiga en terreno fértil, Señor, y que podamos ver fruto en nuestra manera de vivir. Y que esta palabra, Señor, yo declaro que nos acerca a cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que están conectados a través de las redes sociales. Declaramos que esta palabra de hoy nos acerca más a ti, nos hace mejores hijos, nos hace mejores creyentes. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pueden sentarse. Qué lindo nosotros poder recitar esta oración, esta porción bíblica que es tan conocida. Hay personas que ni le sirven a Dios, personas que ni profesan la fe cristiana, están muy familiarizados con esta oración. Una oración que Jesús presentó como patrón para enseñarnos a orar. En cierta ocasión los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Y Jesús comienza a mostrarle este patrón de esta oración. La semana pasada comenzamos hablando del privilegio de tener un Dios y poder llamarle Padre. ¿Cuántos saben que eso es un privilegio? Hoy, mientras estamos mirando esta porción bíblica del Padre Nuestro, quiero enfocarme en la segunda parte que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Para empezar, hoy mi propósito es que tú entiendas que hemos sido llamados a seguir a Dios. ¿Cuántos saben que hemos sido llamados a seguir a Dios? Fuimos creados para seguir a Cristo, fuimos creados para servirle a Dios. Hemos sido, en otras palabras, hemos sido llamados para obedecer a Dios. Alguien diga obediencia. Hemos sido llamados para obedecer a Dios, seguir la voz de Dios. Y esta oración del Padre Nuestro es una oración de obediencia. Alguien diga obediencia. Porque esta palabra obediencia es una palabra que choca con nuestra cultura. Esta palabra obediencia muchas veces en nuestra cultura la ata a lo que es la manipulación, la ata a lo que es diferentes términos negativos, pero la verdad es que nuestro Dios es un Dios que nos llama a obediencia. Alguien diga obediencia. Y esta oración del Padre Nuestro, cuando la pronunciamos y cuando la leemos, vemos claramente que está hablando de un reino. Y cuando hablamos de reino, estamos hablando y se entiende de que en un reino hay un rey. ¿Entendemos eso? Cuando hablamos de reino, entendemos que dentro de un reino hay un rey, y el rey tiene una posición soberana. El rey es soberano, y el rey soberano hay que obedecerle. Alguien diga obediencia. Cuando el rey habla, los que están bajo la autoridad del rey tienen que obedecer. Alguien diga obediencia. ¿Alguien entiende el concepto del rey? Cuando un rey habla, el rey tiene la soberanía
de que cuando Él da una orden, los que están bajo su autoridad tienen que obedecer la palabra del rey. Y yo necesito que nosotros entendamos eso. Nosotros le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay gente que le sirven a Dios porque con esta mentalidad, entendiendo de que nuestro Dios es un rey, de que el Dios es soberano. Hay personas que sí entienden la soberanía de Dios, pero en su entender no les sirven al Rey de Reyes, no les sirven al Rey porque tienen miedo de que Dios los va a obligar a dejar cosas. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Que tienen miedo a servirle a Dios porque se piensan que Dios los va a obligar a que dejen de hacer cosas que les gusta hacer o que se deshagan de cosas que les gusta tener. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Estoy hablando de gente que ven a Dios como una especie de aguafiesta. ¿Alguien sabe lo que es un aguafiesta? Y hay gente que ve a Dios así. Hay gente que tú le hablas de Dios y esas son las gente que te dicen, no estoy listo todavía tengo que disfrutar la vida. Todavía tengo cosas que hacer, todavía no quiero deshacerme de ciertas cosas. Y tenemos esta visión de que Rey de Reyes y Señor de Señores es un Dios que lo que quiere es desconectarte de cosas que a ti te gusta hacer. Por lo tanto, ese pensar no nos permite servirle a Dios. Porque piensan que Dios lo primero que va a hacer es quitarle algo que le gusta tener, algo que le gusta hacer. Sin embargo, en mi experiencia, yo no sé si aquí hay alguien aquí que pueda decir amén a esto. Para mí es todo lo imposible, es todo lo contrario. Para mí servirle a Dios es libertad. Para mí servirle a Dios quiere decir que yo no estoy atado a las malas costumbres del mundo. Eso es libertad. Para mí servirle a Dios, Dios me abre puertas de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Para mí vivir haciendo la voluntad de Dios es vivir en libertad. Vivir haciendo la voluntad de Dios es yo tener el privilegio de no tener que nadar con la corriente del mundo. Eso es libertad. ¿Cuántos saben que eso es libertad? La voluntad de Dios no es algo a lo que tenemos que temer. La voluntad de Dios, si alguien aquí que no le sirve a Dios, yo vengo a decirle, no le tengas temor a la voluntad de Dios, no le tengas temor a rendirte ante los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nuestro Rey, en este reino se vive libertad. ¿Cuántos dicen amén? Este reino debe ser algo que en vez de nosotros huir de él, debe ser algo que nosotros nos tiremos de cabeza. Hacer la voluntad de Dios, como Dios dice, es como dice en Miqueas capítulo 7 versículo 8. Hacer la voluntad es así como en Miqueas dice, me levantaré aunque more en tinieblas. Jesús, Jehová será mi luz. Me levantaré, aunque yo caiga, me levantaré. Aunque yo esté en tiniebla, Dios será mi. Ese es el reino de nuestro Dios, el reino de nuestro Padre. Es como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice que la voluntad de Dios, Pablo dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Ahora, en esta parte de esta oración, Jesús está enseñándole a orar a sus discípulos. Y en su oración Jesús menciona el reino. Y Jesús está hablando de reino y está hablando del cumplimiento de la voluntad. Y está hablando está pronunciando estos términos que quizás para los discípulos era algo nuevo. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y yo quiero hoy, ver esto en tres diferentes partes. Primeramente, yo quiero que nosotros entendamos qué es el reino de Dios. ¿De qué reino habla Jesús? ¿Qué es el reino? Cuando escuchamos esta palabra reino, yo creo que es importante nosotros definir qué es esto del reino. ¿Qué se entiende cuando hablamos de reino? ¿Qué se entiende cuando hablamos de reino de Dios? ¿Qué se entiende cuando hablamos del reino de los cielos? La semana pasada tocamos esto brevemente, pero primeramente necesito que entendamos que cuando oramos por la venida del reino,
cuando decimos venga tu reino, estamos orando a nuestra salvación personal primeramente. Estamos orando a esa relación personal con Dios, a esa relación, esa conexión personal con el reino de Dios. En otras palabras, lo que estoy tratando de decirte es que el reino de Dios llega a tu vida cuando tú aceptas a Cristo. ¿Entendemos eso? El día que tú decides darle tu corazón a Dios, el reino de Dios entra a tu vida. Es como como dijo un predicador llamado Adam Redpath. Él dijo: nadie puede orar venga tu reino al mundo sin primero haber orado venga tu reino a mi corazón. ¿Alguien entiende eso? Antes de nosotros tratar de mostrarle el reino al mundo, tiene que estar en nosotros primero. Tengo que vivirlo, tiene que estar dentro de mí. Por lo tanto, el reino de Dios llega a tu vida, llega a tu corazón. Cuando decimos venga tu reino, le está diciendo: Señor, que tu reino, que tu presencia entre en mí. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en ti? Y luego que la presencia de Dios está en nosotros, entonces el reino de Dios llega al mundo. Cuando tú oras para que venga el reino, estás orando por la restauración, estás orando, cuando el reino de Dios está en ti, tú comienzas a orar por el reino, estás orando por la justicia, estás orando por la paz, estás orando por el gozo de la sociedad, por el gozo del mundo. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 14 y 17, hablando dice: porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino? Número uno, el reino de Dios es el reino que viene a nuestro corazón y el reino que nosotros proyectamos al mundo. Tercero, cuando oras para que venga el reino de Dios, estamos orando por su segunda venida. ¿Cuántos saben que Cristo viene? ¿Cuántos saben que Cristo viene? Y Cristo viene a establecer su reino. Quiere decir que cuando también decimos venga tu reino, estamos orando por el cumplimiento de las promesas, por el cumplimiento de las profecías. Estamos orando para que todos los propósitos de Dios se cumplan en la tierra. ¿Cuántos quieren que el propósito de Dios se cumpla? Todos los propósitos. Porque es aquí, en este mundo, es aquí, en la tierra, donde Cristo va a revelar su gloria. ¿Sabías? Si no lo sabías, es aquí en la tierra, en este mundo, en este planeta Tierra, es donde Cristo va a establecer su reino, aquí en la tierra. Aquí en la tierra va a ser donde Cristo se va a proclamar y va a ser el rey de la tierra. ¿Cuántos están listos para vivir ese momento en el reino de Cristo? Y esto es un tema que nosotros podemos expandirlo un poco más. Hoy no vamos a expandir tanto en cuando Cristo establezca su reino aquí en la tierra. Pero si tú piensas que Cristo iba a establecer su reino en el cielo, no, el reino de Cristo será establecido aquí en la tierra. Y uno de estos miércoles vamos a traer un estudio de esto. Pero dice la Biblia que ese reino de Cristo aquí en la tierra, dice que será un reino de justicia. Y dice que será un reino de paz. ¿Cuántos están anhelando por un gobierno de justicia y de paz? Un reino de justicia y de paz. Dice la Biblia que cuando Cristo establezca su reino aquí en la tierra, ya Satanás será atado. Dice la Biblia que cuando Jesucristo establezca su reino aquí en la tierra, ya el anticristo será derrotado completamente. Y la tierra, esto que nosotros conocemos como tierra, será una nueva tierra, será la iglesia. ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo, nosotros tendremos un cuerpo glorificado. La iglesia tendrá una posición glorificada y Jesucristo será el rey de la tierra, el rey de reyes y señor de señores. Y estamos orando para que eso suceda ya pronto. ¿A cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros hablamos de reino, estamos hablando de nuestra salvación personal, estamos hablando de la restauración de la sociedad, estamos hablando de la venida de Cristo, pero también cuando hablamos de reino, esto puede significar
vivir una vida llena del Espíritu. Cuando hablamos de reino, esto puede significar una vida entregada completamente a Dios. La verdad es que muchas veces como creyentes no entendemos lo grande y lo poderoso que es nosotros estar llenos del reino de Dios. La verdad es que nosotros a veces tomamos por poco nosotros lo que cargamos dentro de nosotros, la gloria, la presencia. Nosotros caminar entendiendo que lo que cargamos dentro de nosotros es el reino de Dios. Eso es demasiado grande. Y es algo que no lo pensamos, es algo que lo tomamos como, a veces lo dejamos hasta pasar por alto, a veces lo tomamos hasta en poco. El entender que la presencia de Dios y cada lugar que tú entras, el reino de Dios entra contigo. ¿Cuántos saben que eso es grande? Eso es grande, eso es poderoso. Eso es para que todo creyente camine con una alta autoestima, entendiendo que donde tú entra el reino de Dios, entendiendo que que con quien tú te conectas, la presencia de Dios está contigo. Y tenemos que entender que nuestro Dios, el Todopoderoso, el Creador, Él es el que está dentro de nosotros, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Príncipe de Paz. El día que nosotros entendamos eso, el día que tú entiendas eso, lo que tú llevas dentro de ti, porque te dije ahorita que el día que tú aceptaste a Cristo, el reino de Dios entró a tu corazón. El día que tú entiendas la grandeza y lo grande y lo poderoso que es esto, tu vida cambia. Pastor, yo he tratado de cambiar y no he podido cambiar porque no has entendido lo que hay dentro de ti, porque no has abrazado el depósito de Dios en ti. El día que nosotros entendamos esto, el día que tú entiendas esto, la perspectiva de tu vida cambia totalmente. Tu vida cambia. Tu manera de vivir cambia, tu manera de hablar cambia, tu manera de caminar, tu manera de presentarte cambia porque tú entiendes lo que hay dentro de ti. ¿Sabes cuál es la diferencia de un creyente derrotado y un creyente que vive en victoria? La diferencia está en que uno vive haciendo la voluntad de Dios y el otro vive haciendo su propia voluntad. Uno vive entendiendo que su propósito es hacer la voluntad de Dios. Y el otro creyente que vive derrotado es que todavía no ha entendido que su propósito es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos entienden eso? ¿Qué quiero decir con esto? Que el que vive haciendo la voluntad de Dios, que el que vive bajo la autoridad del rey, el rey controla su vida. Te dije ahorita que el que está debajo del rey obedece lo que el rey dice. Y cuando Dios es rey de tu vida, cuando Dios establece su reino en tu corazón, la presencia de Dios te transforma. ¿Cuántos quieren ver cambios en su vida? Yo quiero que la presencia de Dios me transforme. Porque esa presencia de Dios que te transforma se convierte para ti, cuando tú vives bajo la autoridad de Rey de Reyes y Señor de Señores, se convierte para ti como un deleite. Tú disfrutas hacer la voluntad de Dios. Cuando tú vives bajo la autoridad del Rey de Reyes y tú vives entendiendo que el reino ha sido plantado en tu corazón, para ti es un honor obedecer la voz de Dios. Quiere decir que para definir el reino hay por lo menos 4 sentidos en los cuales el reino de Dios puede venir en respuesta a nuestra oración. Alguien diga, vénganos tu reino. Hay 4 sentidos en que ese reino puede venir. Puede venir de una manera cuando es plantado en nuestro corazón, a traer esa paz a la sociedad. Puede en la segunda venida de Cristo, pero sobre todo
ese reino puede venir de una manera, de una vida entregada completamente a Dios. Pero en cuanto al contexto de esta oración del Padre Nuestro, que Jesús le está enseñando a sus discípulos a orar, el reino al que Jesús hace referencia tiene que ver directamente con vivir haciendo la voluntad de Dios. El concepto que Jesús está trayendo en esta oración del Padre Nuestro está directamente conectado en tú y yo vivir una vida haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios? Que podamos vivir haciendo la voluntad, que cada paso que tú das, tú sabes que tú estás haciendo la voluntad de Dios, que tú estás en el propósito de Dios, que tú puedes caminar en esa confianza. No hay mayor libertad que caminar en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta. Si el reino de Dios está aquí, si el reino de Dios está aquí en nuestro corazón, y aquí es donde la voluntad de Dios se hace, como se hace en el cielo. El reino de Dios, escucha esto, iglesia, el reino de Dios exige que yo me someta. Si el reino de Dios está aquí en mi corazón, y por lo tanto la voluntad de Dios está en mi corazón, por lo tanto, porque el reino de Dios está en mi corazón, el cielo está en mi corazón, Dios exige de nosotros que nosotros nos sometamos a su voluntad. Mi voluntad, mi corazón, mi vida, mis planes, mis propósitos sometidos a la voluntad del Rey. Y cuando decimos esto, esto da miedo. Cuando decimos esto, decimos, wow, esto es grande. Esto como que es un poco, como que es demasiado. Entonces, orar por el reino de los cielos, cuando tú dices, vénganos tu reino, tú estás orando diciéndole que estás dispuesto a someterte a la voluntad de Dios. Y estas son palabras grandes de nosotros decirle, Señor, estoy dispuesto a someterme a lo que tú me digas. Entender esta parte de vénganos tu reino es importante, iglesia. Esto no se trata de rezar una oración. Por eso nosotros no rezamos, nosotros oramos. Porque es fácil rezar la oración, es fácil pronunciarla, es fácil leerla. Pero cuando tú la oras y tú le dices, Señor, estoy dispuesto a someterme, estoy dispuesto a ser obediente a tu palabra. Es importante entender lo que nosotros estamos orando. Pero más que importante de nosotros entender lo que estamos orando, porque la verdad es que podemos entender y no desearlo. Puede ser que aquí haya alguien aquí hoy que diga, yo entiendo lo que tú dices, pastor, pero no anhelo hacer eso. Pero más importante que entenderlo es desear ese reino de Dios. Y desear ese reino de Dios es decirle, Señor, vénganos tu reino. Y desearlo es, hágase tu voluntad, no la mía, hágase tu voluntad. No hay un mejor ejemplo de alguien que hubiera deseado hacer la voluntad de Dios que Jesús. Desde niño vemos a Jesús hablando con sus padres, diciéndole, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? No hay una persona que anhele hacer más la voluntad de Padre que Jesús. Porque desde niño lo vemos hablando con sus padres diciendo, yo vine a esta vida para hacer la voluntad de Dios. Lo vemos cuando está hablando con sus discípulos. Y una vez dice que los discípulos lo invitaron a cenar, a una cena, porque a Jesús le gustaba comer. Por eso es que porque yo me llevo también con Jesús. Si tú miras la palabra de Dios, Jesús en todo momento, Jesús o va camino a una cena o viene de una cena.
Pero en toda la historia Jesús o iba a comer o venía de comer. Y ahora los discípulos sabían que Jesús tenía buen apetito y le dicen, lo invitan a cenar. Pero Jesús, cuando le invitan, no tenía hambre. Esto está en Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús no tenía hambre. Jesús no tenía hambre de bistec cebollado con arroz y habichuela y aguacate. Jesús tenía un tipo de hambre diferente. Juan capítulo 4, 34 dice, Jesús le dijo, cuando lo invitaron a cenar, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No hay una persona que anhelara más hacer la voluntad de Dios que Jesús. Lo vemos en Juan capítulo 6, versículo 38, cuando dice, porque he descendido del cielo, no para hacer, este es Jesús hablando, no para hacer mi voluntad, no para hacer mis planes, no para hacer lo que a mí me parece que es mejor, sino la voluntad del que me envió. No hay otra persona más que quisieras hacer la voluntad del Padre que Jesús. Lo vemos en el huerto de Getsemaní. Jesús en el huerto de Getsemaní, donde estaba cara a cara con la muerte. Y justamente antes de subir al Calvario, justamente antes de ser crucificado, Lucas 22, 42, Jesús cara a cara a la muerte, en su momento de más desesperación dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese era el deseo de Jesús. Jesús vivía para hacer la voluntad del Padre. Jesús vivía y entendía el concepto de que él vivía bajo la obediencia del Rey. Hacer la voluntad del Padre. Alguien diga, hágase tu voluntad. El primer paso a obediencia es el deseo de hacer la voluntad de Dios. Antes de tú entrar a un espíritu de obediencia, tiene que haber ese deseo en ti. Tiene que haber ese querer de hacer la voluntad de Dios. Tiene que haber, la verdad es que nuestra vieja criatura nos empuja a desobediencia, nuestra naturaleza pecaminosa nos empuja a desobediencia, pero cuando tú eres nueva criatura en Cristo Jesús, ¿cuántos son nueva criatura en Cristo Jesús? Cuando tú eres nueva criatura en Cristo Jesús, eso despierta un deseo de hacer la voluntad de Dios. El mundo, la cultura nos enseña a que hagamos nuestra voluntad. El mundo y la cultura nos enseña a que hagamos lo que nos parece bien a nosotros. El mundo y la cultura nos dice, sé tú, be you, por encima de la voluntad de Dios. El mundo y la cultura nos enseña a sentarnos nosotros en el trono en vez de sentar a Dios en el trono. Por eso el mundo te dice, edúcate, conéctate contigo mismo y encuentra quién eres tú realmente. Por eso el mundo y la cultura nos dice, no pierdas el control de tus planes. Por eso el mundo y la cultura te dice, YOLO. You only live once. Disfruta la vida. Tú eres rey de tu vida. Tú eres rey de tu futuro. Mas sin embargo, Lucas capítulo 14, versículo 6. Jesús, hablándole a la cultura y hablándole al mundo, le dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, a su mujer, si alguno viene a mí, dice Jesús, y no aborrece a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, si alguno viene a mí y no se aborrece a sí mismo, mira lo que dijo Jesús, no puede ser mi discípulo.
Yo quiero que tú pongas eso en la pantalla. Lucas capítulo 14, 26. Y mientras yo leía esto decía, wow, ¿cómo sería si Jesús fuera pastor hoy en día y dijera esto? Y yo pensaba, decía, si Jesús fuera pastor en 2024, Él estuviera en la iglesia más grande del mundo o la iglesia más pequeña del mundo. Porque Jesús lo que te está diciendo es, con toda la autoridad, te está diciendo, si tú vas a seguirme a mí, yo necesito que tú te niegues a ti mismo. Yo necesito, si tú vas a ser mi seguidor, yo necesito que tú te sometas al Rey y que tú obedezcas al Rey. Y cuando tú obedeces al Rey, tú no retas su palabra, tú obedeces su palabra. Jesús lo que está diciendo es que hacer la voluntad de Dios va por encima de todas las cosas. Hacer la voluntad de Dios va por encima de todas las cosas. En ese versículo Él está diciendo, hacer la voluntad de Dios va por encima de tu padre, va por encima de tu madre, va por encima de tu mujer, de tus hijos, va por encima de tu hermano, de tus hermanas, va por encima de tus propios planes. Y esto es fuerte, y esto nos asusta, y esto nos hace poner el freno. Pero ¿cuántos saben que esto es palabra de Dios? Y Dios dice que los planes de Él para ti son mejores que tus planes. Esta expresión en esta oración, vénganos tu reino y hágase tu voluntad, son expresiones inseparables. El reino de Dios provoca querer hacer la voluntad de Dios, que provoca a nosotros demostrar el reino de Dios. ¿Alguien entendió eso? Cuando tú recibes el reino de Dios, eso provoca tu querer hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, tu deber despierta en ti demostrarlo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Así también en la tierra. Demostrar el reino de Dios. Jesús demostró el reino. Jesús demostró, expresamente lo demostró alineando su ministerio, alineando su vida, alineando su vocabulario, su manera de vivir con el reino de Dios. Por eso es que Pablo en Romanos 12, Pablo nos reta a la iglesia. Nos reta a que nosotros vivamos haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Que nuestro estilo de vida sea hacer la voluntad de Dios. Que nuestro estilo de vida sea poner a Dios primero. Que nuestro estilo de vida sea nosotros obedecer lo que dice Dios sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo leí la historia de un consejero que estaba hablando con un nuevo convertido. Y este muchacho al aceptar a Cristo por primera vez, el consejero quiso darles algunos consejos, valga la redundancia, de cómo permanecer en los caminos de Dios, cómo vivir una vida en la voluntad de Dios. Y el consejero le dice al joven, ahora que has recibido a Cristo en tu corazón, yo te voy a dar 3 reglas simples que debes practicar siempre. Si quieres vivir y si quieres permanecer en este caminar con Cristo, haciendo la voluntad de Dios. El consejero le dijo, toma 15 minutos todos los días para tú dejar que Dios te hable. 15 minutos para tú dejar que Dios te hable. Toma otros 15 minutos todos los días para entonces tú hablar con Dios. Y número 3 dijo, toma 15 minutos para hablarle a otros de Dios. Cuando tú abrazas la voluntad de Dios, no se te hace difícil escuchar a Dios, no se te hace difícil hablarle a Dios y no se te hace difícil hablarle a otros de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios no es un llamado invisible. Nadie le sirve a Dios debajo de una alfombra. Nadie le sirve a Dios debajo de una cama. Hacer la voluntad de Dios es un llamado
visible, es un llamado de demostración visible. Ahora bien, si realmente vamos a comprometernos a hacer la voluntad de Dios, si realmente vas a vivir una vida haciendo la voluntad de Dios, yo te aconsejo que lo primero que debes hacer es convencerte a ti mismo de lo que tú llevas adentro y entender la grandeza y lo poderoso de lo que es cargar el reino de Dios. Si realmente tú quieres vivir una vida haciendo la voluntad de Dios, convéncete a ti mismo del poder de la voluntad de Dios que está en ti. ¿Por qué digo esto? Porque el problema es que hay gente en la iglesia que están como el siervo de la parábola de los talentos, el siervo que solamente tenía un talento. ¿Has escuchado esa parábola de los talentos, que repartió diferentes talentos? A uno de sus siervos le dio un talento. Y este siervo de un talento, cuando el Señor regresa a buscar lo suyo, el siervo de un talento lo mira y le dice: pero es que esto no es justo. Y hay creyentes así. Hay creyentes que le dicen a Dios que no es justo, lo que tú me diste no es justo. ¿Cuál fue el problema de este siervo? En el versículo 24 del capítulo 25 de Mateo, este siervo le dice al Señor: Señor, yo te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Este siervo le está diciendo: tú me estás pidiendo algo imposible a mí, tú me estás pidiendo algo a mí que yo no te puedo dar. Y dentro de la iglesia hay gente que se atreven a pararse delante de Dios y decirle: lo que tú me estás pidiendo yo no te lo puedo dar. Dentro de la iglesia hay gente que se atreve, como este siervo, decirle a su Señor: lo que tú esperas de mí, que yo haga tu voluntad, que yo me niegue a mí mismo, que yo niegue a toda mi existencia por ti. Tú me estás pidiendo algo que yo no te puedo dar. Y la iglesia está llena de creyentes que le están diciendo a Dios: lo que me estás pidiendo no te lo puedo dar. Y hay gente aquí hoy que están aquí sentados, y hay gente que nos están viendo a través de las redes sociales, que están diciendo: yo no puedo abandonar mis sueños por Dios. Es que yo no puedo abandonar mis planes por Dios, que es imposible. Señor, yo no puedo darte lo que tú me estás pidiendo. Y Dios lo único que nos está pidiendo es: yo necesito que tú te niegues a ti mismo y me sigas. ¿Sabes por qué? Porque si Dios dice que tú puedes, tú puedes. Yo le estoy hablando a alguien aquí hoy. Si Dios dice que tú puedes, tú puedes. Si Dios dice que es posible servirle a Dios una vida haciendo la voluntad de Dios, es porque se puede servirle a Dios haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, iglesia. Aquí está el Señor hoy diciéndote: dame lo que me pertenece. Y lo que Dios está esperando es que nosotros le entreguemos una vida haciendo la voluntad de Dios. No hagamos como el siervo de un talento, que dijo: pero es que yo no sabía qué hacer. Es que es imposible que yo hiciera algo con esto. Y Dios está diciendo: es posible, es posible. Si tú estás aquí pensando que tú no puedes vivir una vida haciendo la voluntad de Dios, que tú no puedes vivir la vida echando tus sueños a un lado, echando tus planes a un lado. Y yo no estoy diciendo que abandones tus planes, yo estoy diciendo que tú los pongas a los pies de Cristo. Y que si Dios echa tus planes a un lado, tú sigues a Cristo. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros hagamos su voluntad. ¿Alguien quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Verdad que da miedo? Yo sé que da miedo. ¿Verdad que nos revuelca nuestras emociones y nuestros pensamientos? Yo sé que revuelca nuestras emociones y nuestros pensamientos. ¿Verdad que pensamos que yo no puedo? Pastor, tú puedes, pero yo no nací en la iglesia.
Pastor, tú puedes, y quizás los líderes pueden, pero yo no puedo. Y Dios te dice, tú puedes. Pastor, hay que ser realista. Claro que hay que ser realista. Y si vamos a ser realistas, hay miles de cosas que no podemos hacer. Quizás tú nunca puedas ser un artista famoso. Quizás nunca puedas ser cantante. Y hay muchos de ustedes que necesitan saber eso. Nunca vas a ser cantante. Nunca, nunca. Let's be real. Let's be real. Quizás nunca puedas ser músico. Quizás hay muchas cosas que no puedes hacer, ni podrás hacer. Quizás nunca puedas llegar a jugar en la NBA. Pero si hay algo que sí tú puedes hacer, es vivir una vida haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué yo digo esto con tanta seguridad? Porque Dios nunca te va a pedir algo. Dios nunca te va a pedir que tú hagas algo que tú no puedas hacer. Nunca. Lo que Dios te pide es porque tú lo puedes hacer. Por eso te dije desde el principio que esta oración del Padre Nuestro es una oración de obediencia. Esto no se trata de cómo tú te sientes. Esto no se trata si tú crees que tú puedes o no puedes. Esto es una oración de obediencia. Y si tú quieres ser obediente a Dios, yo quiero invitarte a que te pongas de pie en este día.